Señoritas. De- Muy bien, señoritas. Ahora sí vamos a seguir con el avance de la psicopatología de la afectividad. Y dentro de lo que habíamos venido avanzando hasta el momento, teníamos anteriormente los sentimientos que ahí ya concluíamos. Pasamos a otra parte de las manifestaciones afectivas y acá tenemos ya la psicopatología, pero del afecto. ¿Y qué significa el afecto? Cuando estos sentimientos pueden ser ya o positivos o negativos, pero que están expresados hacia un objeto o que acompañan una idea o una representación mental. Entonces, el afecto también va a ir cargado de toda esta forma, ya sea de una forma agradable o desagradable, pero con ese acompañamiento. Pasamos y nos vamos a las manifestaciones afectivas, pero acá como emociones. Y cuando hablamos de emociones, podemos hablar en sí y en realidad de lo que es la parte básica de la afectividad. Estas emociones cumplen varias características que los hacen totalmente diferentes de los sentimientos, de los estados de ánimo, del mismo afecto o de las pasiones, porque estas son mucho más cortitas, no necesitan mucho tiempo para reproducirse. Es más, se las llama como respuestas afectivas que son intensas, instantáneas y que tienen una duración de tiempo limitado. Todo esto siempre es debido a que haya un factor de tipo externo o de tipo interno. Entonces, todo esto se da respuesta frente a objetos o acontecimientos que sean de esa manera. Puede haber una influencia directa sobre la conducta del individuo y van a ir siempre acompañadas de alguna manifestación de tipo somática. Es decir, que aquí sí hay la presencia de alguna taquicardia, de alguna rubicondez, de algún aumento en la frecuencia respiratoria, de algún aumento de transpiración, de una coloración pálida en la piel. Entonces siempre se acompaña con alguna manifestación que tiene que ser de tipo neurovegetativo. Esto es importante para que se cumpla como una emoción. Esto puede ser positivo o negativo, entonces que una persona o puede reaccionar de una forma con una emoción negativa, mala en el momento, o puede ser buena en el momento. Las básicas, como habíamos visto, eran precisamente aquella como el asco, la ira o la rabia, la alegría, la tristeza, que son principalmente las emociones primarias que tenemos. Y acá miren, tenemos las emociones primarias y las secundarias, que son las más complejas. Dentro de esto, miedo, cólera, amor, que van precisamente dentro de las primarias, que en realidad son con las que uno adquiere y va teniendo capacidad luego de volverlos o sentimientos o estados de ánimo o afectos. Y las secundarias, que ya pueden ser de una forma placentera o pueden ser displacenteras. Dentro de las placenteras, evidentemente, las que nos hacen sentir bien y las que nosotros disfrutamos de esas emociones. Alegría, felicidad, optimismo, satisfacción. Las displacenteras, como ejemplo, ya la angustia, la ansiedad. Acá está en el primer cuadro como principal, porque precisamente dentro de los trastornos de tipo afectivo y hablando sobre la angustia y la ansiedad, hay estos trastornos que llegan a ser una parte importante de cómo se manifiesta en la persona y el apoyo que necesita para poder desvincularse de esa sensación tan desagradable
que llega a ser más subjetiva que objetiva. Y por eso que no hay la credibilidad a estos pacientes que la están padeciendo. Que ya vamos a ir a ver algunos trastornos posteriormente. La pena, el disgusto, el horror, el susto, la vergüenza, la repugnancia que llegan a ser parte de todas estas displacenteras. Terminamos ahí con las emociones y pasamos a las pasiones. ¿Y qué implican acá las pasiones? Se habla de las pasiones como algo que perdura mucho más tiempo que los sentimientos, pero que además de esto suelen producir una deformación de las ideas de la persona. Por ejemplo, una de las principales pasiones dicen que es la admiración. Por eso es que cuando se admira algo, admiras el, no sé, admiras el querer ser botánica o hacer un jardín hermoso, entonces muy probable te inmiscuyas tanto en eso que dejes de lado de hacer otras actividades que tendrías programadas. Entonces como que le das una sobrecarga de valor y además que ocupan mucho tiempo en el pensamiento de esa persona. Por ende, si está ocupando mucho tiempo en su pensamiento, su conducta va a ser hacer y seguir todo el tiempo eso. Como esta pasión es sobrevalorada, es sobredimensionada para la persona que lo padece, esto puede ser negativo también, no podría siempre ir por un buen camino. Al ser así puede desbordar a esta persona e incluso acá sí se habla, si han escuchado ustedes hablar de los crímenes pasionales, donde casi siempre por el momento de que hay una alta intensidad de una carga así afectiva y además que se prolonga por el tiempo, entonces se podría claramente cometer algún asesinato y en fin, feminicidios y otras cosas más. O también se habla mucho de estas pasiones por el fútbol, ¿no es cierto? En donde también se ve mucha carga inmiscuida cuando justamente hay un equipo con el que ha perdido su equipo de fútbol y ahí ya se sobredimensiona que no debiese ser así y un sinfín de cosas que pueden llegar a la violencia y agresiones físicas. Entonces, estas pasiones habría que tomarlas con un punto con una pinza bien delicada para poder tratar porque podrían ser desbordantes totalmente para el paciente. Más aún con las características que tenga el paciente, ¿no? Dentro de lo que ya significa algunas de las alteraciones a nivel de la afectividad del paciente, podríamos hablar de lo normal y de lo patológico. ¿Por qué les pongo acá un ejemplo? Porque yo podría hablar sobre uno de los trastornos precisamente que viene acompañado con angustia y con mucha ansiedad en una persona o en un paciente y que se puede identificar. Cuando hablamos de normal, cuando evidentemente en una angustia sirve para qué? Para poder mejorar o para poder emprender o para poder trascender en algo que ha planificado, pero que de alguna manera hace que se genere y se genere un movimiento que no va a pasar de una conducta errada ni va a ser malo para su bienestar psicológico, físico y su día a día. Es más, como que una angustia normal sirve para crecer. Pero cuando hablamos ya de una angustia patológica, ya estamos hablando de algo que va a impedir llevar a cabo su día a día. Ya se empiezan, ya esa angustia ocupa todo el día en su pensamiento, ya surge una amenaza por la existencia de ese pensamiento o de esa idea constantemente en la persona y muy probablemente llegue a que a una enfermedad que nuevamente va a necesitar de un sinfín de tratamientos para poderla abordar. Haciendo la diferencia entre angustia normal de la angustia patológica, acá ya vemos de una forma un poco más simplificada que la angustia normal es corta, es pasajera, es ligera, en cambio la patológica ya necesita de cumplir de ciertos criterios para clasificarla como profunda porque seguramente va a impedir el funcionamiento normal de la persona. Uno frente a una angustia normal se puede adaptar. Entonces sigue haciendo la vida rutinaria que tenía. No que en una angustia patológica ya hay un deterioro en la forma, en cómo funciona
en su ambiente social o en lo fisiológico. Y qué importante es hablar acá de lo fisiológico, porque lo fisiológico, la persona puede llegar a alterar varias funciones normales de su cuerpo. Por ejemplo, si hay una constante taquicardia en ese corazón, puede ser que haya una alteración luego por alguna, al evaluar ya, ¿no? En algún gasto cardíaco elevado, elevación de la presión o de la tensión arterial, en fin, se puede ver ya que va a necesitar de otro tipo de tratamiento acompañado del que va a ser el tratamiento psiquiátrico en este caso, pero con un tratamiento cardiológico, porque ya va a necesitar de otra valoración por un especialista. Entonces, lo fisiológico influye mucho en eso. Además, también, evidentemente, en los ritmos de sueño, en la misma alimentación que se dé, porque todo va a ir a desordenarse ahí. En la angustia normal vemos que es menos corporal, o sea, como que no hay daño, no causa mucho malestar en eso, pero la angustia patológica, por el mismo funcionamiento fisiológico, ya tiende a causar un daño en esa zona. En los planos de los sentimientos psíquicos, como que se evidencia de que es prácticamente, no hay una alteración como tal, no que ya es vital en lo que significa la angustia patológica, ya lo vuelve parte de su vida y necesita sí o sí, frente a cualquier tipo de sentimiento, reaccionar con ese malestar displacentero. Surge dentro del ámbito de la libertad, la angustia normal, pero ya la angustia patológica implica la reducción de la libertad corporal. Es decir, que aquí ya en la angustia patológica vamos a ver que seguramente se va a reducir a ya no realizar tales actividades que hacía y se va a sumergir en un confinamiento de todo, de cualquier evento social que tenga. Bueno, acá ya llegaríamos a poder hablar de lo que significa algunas de las alteraciones principales de lo que es la afectividad, que es la angustia, pero no es la única. Tenemos un sinfín de alteraciones que las vamos a ir viendo tanto de una forma cuantitativa como de una forma cualitativa. ¿Cuál va a ser nuestra forma cualitativa de evaluar a los pacientes? Primeramente, cualitativas en aquella cualidad o la calidad que tenga esos sentimientos, esas emociones o esa forma de estado de ánimo que tiene el paciente, pero ya en la cantidad, en cómo vaya reduciendo, intensificándose o disminuyendo esos estados de ánimo. Para que ustedes tengan así una simple visión, un ejemplo de algo cuantitativo, vamos a ir viendo dentro de nuestra gama de lo normal. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de algo normal, de un estado de ánimo normal que se mantiene en concordancia entre lo que pensamos, entre lo que estamos viviendo en nuestra vivencia afectiva y en lo que estamos hablando, porque nuestro lenguaje igual influye, como eutimia. Entonces, a eutimia vamos a clasificarlo como lo normal dentro del estado de ánimo. Y a raíz de eso vamos a hacer variaciones, tanto en que si hay una disminución o si hay un aumento y vamos a ir subiendo, que ya acá les voy a mostrar una pequeña tablita que tenemos. Y ya en la calidad vamos a ir viendo distintas formas que el paciente tiene formas de comunicarnos su afectividad. Formas que pueden ser totalmente incoherentes o formas que pueden no tener un sentido, pero que la psiquiatría sí le da un significado psicopatológico para esto, ¿ya? Una de esas va a ser dentro de las cualitativas la ambivalencia afectiva. Cuando hablamos de una ambivalencia afectiva, consiste en la presencia, ya sean de sentimientos, tendencias o pensamientos opuestos simultáneamente. Es decir, un paciente que está ambivalente es un paciente que al mismo tiempo puede estar sintiendo mucha tristeza y al momento puede estar sintiendo mucha alegría.
pero como que en el mismo momento, como que no se define en los pensamientos y en los sentimientos que tiene actuales. Entonces, como que no hay una conclusión de lo que tiene. Por eso como que se mantiene ahí, es como medio neutral, en otras palabras. La paratimia afectiva es otra clasificación de lo que significan las alteraciones de tipo cualitativas, y aquí vamos a ver los sentimientos y emociones que experimenta el paciente que no son adecuados y no se adaptan al contexto en un momento determinado. ¿Qué estamos hablando acá? De que el paciente muy probablemente el afecto que tenga, el momento en el que se encuentre, no sea el adecuado para el que se está viviendo. Si hay un momento en el que tal vez todos están riendo por algún chiste que se realizó, él ni siquiera lo disfrute y no pueda hallarle el sentido de humor hacia eso. Entonces no va a experimentar y más bien puede reaccionar con otra forma de comportarse, pero que vaya implicado ahí la afectividad, o risa, o llanto, o la misma ambivalencia afectiva. Estas dos características de los trastornos de la afectividad, tanto ambivalencia como paratimia, llegan a ser parte de lo que son los trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, trastornos como la demencia, trastornos como los trastornos delirantes de tipo paranoide. Entonces, que hay una alteración entre la concordancia de pensamientos, de tendencias y de sentimientos. Pasamos a otras características y tenemos la labilidad afectiva. Y la labilidad afectiva significa aquel paciente que tiene una facilidad, o sea, es súper rápido. Es súper llamativo la forma en cómo se presenta, porque pasa de la risa al llanto como si nada. Todo es súper duradero, todo es súper corto en la forma en cómo dura. Una de las características o uno de los trastornos que tiene estas características mayormente siempre son estos trastornos de tipo neuróticos con histeria. Entonces, en donde tal vez se trata de buscar una llamada de atención y la forma es en el momento que alguien tal vez está por hacer algo, pasar de ese momento de la risa al llanto, como para que atraer en estas dependencias de tipo emocionales. O también, un claro ejemplo son los niños haciendo algún tipo de berrinche por algo que quieren que se lo compre. Entonces acá tenemos la labilidad afectiva. Tenemos la incontinencia afectiva. Y la incontinencia afectiva viene del nombre de incontinencia, principalmente, ¿por qué? Porque hay una dificultad de poder controlar la expresión de los sentimientos. Entonces como que no se contiene y como que en el momento si está triste y tiene la necesidad de llorar, lo hace. O si está con algún tipo de ira, de rabia, capaz que no se contenga y termine en la agresividad. O sea, siempre todo es de una forma brusca, es de una forma exagerada y es muy difícil el tener un límite y atravesar esa barrera. Esta incontinencia afectiva también se puede ver en trastornos mentales de tipo psicótico o de tipos neuróticos. Dentro de los psicóticos, las esquizofrenias de tipo paranoide pueden ser las principales. Y dentro de los tipos neuróticos, estos trastornos como los trastornos de personalidad que vengan a ser obsesivo-compulsivo, trastornos de tipo histriónico, trastornos de tipo límite en la persona. Entonces podrían ser unas características de la frialdad y la rigidez afectiva. Acá creo que el nombre lo dice todo, de cómo reacciona la persona. Se trata acá de una falta de modulación en cómo emocionalmente va a responder a algún estímulo que se le dé. Entonces está totalmente frío, indiferente, es insensible, con escasez de sentimientos, ya sea respecto al mundo externo o hacia su propia persona. Esto es muy característico también de trastornos como esquizofrenia paranoide, como trastornos de evitación, estos trastornos de la personalidad que evitan, trastornos también como los de personalidad
pero del tipo esquizoide, esquizotípico, que se muestran insensibles frente a esto. O también de trastornos que quieren disimular por alguna situación X que se presente en el momento. Viscosidad. Tenemos acá la adherencia afectiva con tendencia a ser perseverante, pesado, pegajoso, con personas en determinados hábitos. Esto se puede ver incluso sin necesidad de tener un trastorno psicótico a personas que tal vez ustedes mismos dicen, ay, qué pesado que es, como que todo el tiempo está bien cercano, siempre está pegado a mí y yo evidentemente no soporto a esta persona. Entonces ahí se habla de una viscosidad de tipo afectiva. Y habría que ver, ¿no? ¿Por qué es así el comportamiento de esta persona? Moria, ¿qué significa? Un cuadro compuesto por excitación, euforia, puerilidad y tendencia a realizar juegos de palabras con tendencia al erotismo. ¿Qué significa puerilidad? Aquel paciente que tiene algunos comportamientos aniñados, infantiles. Entonces aquí como que está cargado por esas características, como que se excita, como que necesita hacer cosas para tender a utilizar siempre palabras bien eróticas. Esto puede ir muy ligado a algunos trastornos, precisamente como los trastornos bipolares de tipo maníaco, y que tienen estos delirios de erotomanía, o algún trastorno de tipo delirante que también tiene cuadros de erotomanía. Habría que tomar en cuenta si también en algún trastorno de personalidad que tienen tendencia siempre a lo erótico. Por ejemplo, un límite, un borderline, entran dentro de todo esto. Las neotimias. Estamos hablando de neo, cosas nuevas. Entonces, nuevos sentimientos que el sujeto vive de una forma especial y que son dadas a las características de esto. Bueno, esto sería en una forma de cuando se viene evolucionando a un paciente durante mucho tiempo y podemos observar que hay una nueva forma en cómo vive algunas sensaciones o afectos o sentimientos en su vida. Perdón. Autismo. Dentro del autismo podemos ver que hay un estado de incomunicación con el mundo externo, donde el fin acá es, ¿no?, del sujeto que pierde el contacto no solamente afectivo con las personas, sino también el contacto social, el contacto del lenguaje comunicacional, sea verbal o sea oral. Entonces hay una pérdida total. Por eso es que coloco como una clasificación acá. Trema, que acá ya se trata de un estado de ánimo amenazado, vivido como que algo va a ocurrir, con la sensación por parte del sujeto de que el mundo exterior está cambiando. Entonces acá podríamos hablar ya algo que tiene que ver también con la forma en cómo se está percibiendo el mundo. Y si ustedes recuerdan un poco uno de los temas de conciencia, habíamos hablado sobre la despersonalización, la desrealización, que tenían que ver con las alteraciones de tipo cualitativa. También veíamos mucho como que esas sensaciones, pero que viene a veces con una carga de disminución de la conciencia, entonces hace creer que la persona podría estar pasando por eso. Habría que evaluar bien al paciente que se encuentra así. La ambición inadecuada, que es una inadecuación entre la ambición y las posibilidades reales del individuo para alcanzar las metas que va a fantasear. Entonces, aquí, evidentemente, la palabra lo dice todo, ¿no? Y todo eso va a ir relacionado en la forma en cómo reaccione la persona frente a esos objetivos que fantasea. El celo, que ya llega a ser ese sentimiento inadecuado de propiedad. Miren, ¿no? Acá ya hablamos de un sentimiento bien prolongado y que va a querer tener o poseer el derecho sobre la otra persona.
Entonces, algo que es muy negativo y que evidentemente puede causar mucho daño al otro. El enamoramiento. La persona entra en un estado tal de resonancia con el otro que no encuentra la forma de hacérselo saber con palabras. En el estado de enamoramiento, lo que más se deteriora es la lógica, a tomar en cuenta. La erotomanía. La persona tiene la certeza de ser amada. Si recuerdan esto, ya habíamos visto el tema de delirios y precisamente había el delirio de tipo erotomaníaco, ¿no es cierto? Donde siempre los sentimientos eran incrementados dentro de la erotomanía, el orgullo, el deseo, la esperanza. La irritabilidad, que acá ya esta es una desproporción. Ojo, si ustedes ya están pensando en que un paciente está irritable en la evaluación que se le haga, o sea que está desproporcionado el estímulo y la reacción, se está muy estimulado y está reaccionando de una forma negativa, está respondiendo mal frente a alguna pregunta que se le está haciendo, o sea, entra en cólera y se enoja, entonces hay que tener cuidado porque de la irritabilidad está a un paso de la agresividad. Habría que evaluar bien ese caso para no tener complicaciones posteriores. La indiferencia afectiva, que aquí ya hay una falta de reacción afectiva a las percepciones y vivencias. Esta indiferencia afectiva, les cuento que se da mucho en pacientes que tienen una esquizofrenia de esas que son desorganizadas, indiferenciadas, esas esquizofrenias que no realizan ninguna interacción con la persona o con el medio ambiente, entonces han quedado totalmente aislados y solamente comen, duermen, toman medicamentos y nada más. Como que se les ha acabado la vida o como que han muerto en vida. Totalmente, sí, o pacientes que están en un estado depresivo mayor, grave, y que necesitan realmente de un apoyo psicodinámico y moverlos hartísimo para que salgan de ese estado. La tenacidad afectiva, que es una persistencia anormal de los afectos, odios, rencores, que convierten a las personas en perpetuos malhumorados. Entonces, habría igual que tomar esto en cuenta en algún momento que se evalúe el afecto, porque si hay esto, tal vez puede pasar a una irritabilidad de estar con un mal genio o malhumorado y de la irritabilidad a una agresividad. Bueno, señoritas y jóvenes, voy a dejar esto acá porque solamente tengo pocos minutos. Ustedes me dicen si tienen alguna duda frente a lo que hemos venido mencionando y yo se las resuelvo. Son libres de hablar. Yo todavía no, doctora. ¿Alguien más? No. ¿No? ¿Todo No, bien? todo bien. Sí, Ya. Como ven, tienen que ir a leer, ¿no? Es bastante. Sí. No te vayas. Ya, jóvenes. Bueno. Que tengan buen fin de semana, abríguense, que no les pase lo que me pasó a Gracias, mí. doctora. A usted también. Gracias, Un abrazo doctor. para todos. Sí, ya, gracias. Hasta doctor. luego. Si puede, la pasa aquí Gracias. abajo para que la lea. Hasta luego, doctora. Hasta luego.